Dios te bendiga, buenas noches. Es un placer para mí poder conectar con vos a través de este video para poder compartir una vez más una reflexión sobre la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Job, estamos sacando muchas conclusiones. Muy interesante la vida de Job y cómo la Biblia a través de esta historia nos muestra cómo el Hijo de Dios a veces le toca sufrir y me gusta mucho Job porque resulta ser extremadamente humano, ¿no? Él transmite en toda su historia lo que le sucede a una persona cuando está en un estado de sufrimiento, lo que le sucede al Hijo de Dios, aquel quien busca a Dios. Sin embargo, en su búsqueda de Dios a través de su vida se encuentra con dificultades, con problemas, y muchas veces le toca sufrir. La situación de Job es desesperante y a veces nuestra situación es desesperante, y en ese punto es que la Biblia conecta con nuestras realidades, porque no escapa a la situación de cada uno de nosotros nuestros momentos tormentosos, nuestros momentos oscuros, nuestros momentos de tragedia, de dolor, de problemas. Y es interesante ver cómo la palabra de Dios nos hace espejo en este punto también. Y el punto en el que yo quisiera resaltar hoy, o el que quisiera conversar con ustedes hoy, es el tema de justificarse. De hecho, así le puse a la prédica, justificarse. Hay un pasaje en Job capítulo 9, versículo 2 y una parte del 2 y del 3, donde él hace una reflexión respecto de cómo podría justificarse una persona delante de Dios, ¿no? Me gustaría leerlo y luego reflexionar sobre esta cuestión. Dice el capítulo 9 de Job, versículo 2: ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Es un momento de reflexión de Job, y Job piensa esto: ¿cómo puede un mortal justificarse ante Dios? Si uno quisiera disputar con él, de 1000 cosas no podría responderle una sola. Profunda es su sabiduría, vasto su poder. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Bueno, él llega a esta conclusión. Y decía que en el momento de la tragedia, en el momento del dolor, muchas veces nos sentimos tentados a pensar que lo que nos pasa es una falta de justicia, que es injusto lo que nos está pasando, que Dios no está siendo justo con nosotros. Muchas veces estamos tentados a pensar de que a pesar de que nosotros buscamos a Dios, Dios no nos estaría respondiendo de la misma manera, no estaría siendo justo con nosotros. Pensamos en la injusticia y intentamos justificarnos. Y ahí encontramos un problema. La justificación o la autojustificación es, de alguna manera, pedir justicia para uno mismo. Uno intenta justificarse cuando pide la justicia para uno mismo. Bueno, esto no está siendo justo para mí. Quisiera que las cosas sean diferentes, o pido que las cosas sean diferentes. Estoy pidiendo lo que yo considero que es justo para mí, la justicia, la autojustificación. Bueno, la Biblia nos explica, y lo acabamos de leer, pero nos explica en muchos pasajes que no es posible justificarnos delante de Dios, que nuestra situación delante de Dios es bastante adversa, que somos personas, la palabra de Dios nos declara que somos realmente pecadores, y no solamente por la existencia del diablo. Inclusive yo soy de los que piensan que si aún el diablo no existiese, nosotros pecaríamos igual. Es decir, que somos pecadores por definición. Eso nos aleja tremendamente de Dios, nos enfrenta con Dios, nos pone del otro lado de Dios, nos presenta como enemigos de Dios. Y la conclusión a la que llega la Biblia, a la que llega Job, es cómo podría justificarse el hombre delante de Dios. Si tendría ¿quién puede desafiarlo y salir aireado? Dice, ¿no? ¿Quién puede realmente entrar en un juicio con Dios y salir bien parado, si se quiere? No podemos justificarnos delante de Dios. De hecho, por eso la palabra de Dios nos invita a la aceptación de la salvación en Jesucristo, que es el que nos justifica. El justo muere por los injustos en la cruz para
darnos la justicia de Él. La justicia que nosotros no podemos tener es la justicia que recibimos de Cristo, la justificación. No podemos justificarnos como seres humanos delante de Dios, es por eso que necesitamos un Salvador. Hay algunas cosas que me parece que podríamos tener en cuenta al momento en el que estamos tan atravesados por el dolor que tendemos a autojustificarnos o querernos justificar delante de Dios. Lo primero que debemos recordar es que Dios es soberano y que no nos debe nada. No nos debe explicaciones, no nos debe respuestas, no nos debe una buena vida, no nos debe absolutamente nada. Él es soberano. Y si Dios nos bendice, lo hace absolutamente por amor. Y cada una de las bendiciones, y aún en la tragedia hay bendiciones, aún en la tragedia respiramos, vemos la luz del sol, podemos estar vivos, podemos disfrutar el milagro de la vida, podemos elegir si estamos en nuestros cabales, elegir salir de la situación de víctima para decidir enfrentar la vida de otra manera. Pero debemos recordar que Dios es soberano y que no nos debe absolutamente nada. La segunda cosa que quisiera que tengamos en cuenta es que la justificación delante de Dios siempre sale mal. Siempre sale mal. Pues fíjate lo que dice Job acá. Si uno quisiera disputar con él de 1000 cosas, no podría responderle una sola. Sale mal siempre. Querernos justificar delante de Dios sale mal siempre. Y la tercera cosa que me parece que es interesante que podamos tener en cuenta es que cuando nos presentamos delante de Dios, en lugar de pedir justicia, siempre es mejor pedir misericordia. Dios es un Dios misericordioso, perdonador, amador del pecador, y lo que quiere para nosotros es transformarnos a través de la expresión de su misericordia. La palabra misericordia es muy interesante porque conjuga dos conceptos. Misericordia significa acordarse de la miseria. Misericordia, acordarse de la miseria. Cuando nosotros nos presentemos delante de Dios, no vayamos a pedir justicia, porque siempre va a salir mal. Si le pedimos a Dios justicia, y si Él tendría que juzgarnos, debería realmente destruirnos. Pero si nosotros acudimos a la misericordia de Dios y corremos a la gracia de Dios, lo que hay para nosotros es perdón y restauración. Por eso, insisto en esto, el hombre, la mujer, lo que necesita es restaurar su relación con Dios. Y para restaurar su relación con Dios hace falta un Salvador. Ese es el Señor Jesucristo. Él vino a salvar, a buscar, a salvar lo que estaba perdido, a justificarnos delante de Dios, a entregarnos su justicia, y por eso muere en la cruz. Así que recordad, Dios es soberano, no nos debe nada. La justificación delante de Dios siempre sale mal, y cuando vas delante de Dios es mucho mejor pedir misericordia que justicia. Corramos a la gracia de Dios. Dios te bendiga, que tengas una muy linda noche.